Ya, esperaremos un tiempito, les daremos para que ingresen todos sus compañeros. Sigue ingresando. Hoy es 17, ¿no? No, 20. Ya. Bien, a medida que sigan ingresando sus compañeros, vamos a llamar la lista. Atiendan, por favor. Taboada Lorenzo está. Presente, Alicia. Ya. Telma Gracie Fernández. Presente, Alicia. Ya. Janet Alvarado. Presente, Alicia. Ya. Brian Aika. Yadeiva Cáceres. Presente, Alicia. Ya. Camila Alejandra Calle. Marco Antonio Calizaya. Presente, Alicia. Ya. Carol Andrea Cartagena. Presente, Alicia. Ya. Griselda Choque. Alejandro Escobar. Presente. Ya. Maribel Fabián. Fabián Maribel está. Celina Flores. Presente. Jocelyn García. Presente. Ya. Carla Romina González. Presente, Alicia. Ya. Ladislao Ramiro Guzmán. Presente, Lía. Alicia. Sí. Ya. Buen día. Marilyn Hervas. Hervas Marilyn está. Ya. Rodrigo Huerta. Rodrigo Huerta. Fabio Ibarra. Ibarra Fabio. Vania Laura. Rudy Calet. Presente, Alicia. Ya. María Marcani. Marcani está. José Gabriel Marzana. Presente, Alicia. Ya. Heidi Mejía. Presente, Alicia. Ya. Melissa Belén Mercado. Presente, Alicia. Ya. Neisa Pacheco. Presente, Alicia. Ya. Jocelyn Lourdes Quispe. Mary Jocelyn Quispe. Presente, Alicia. Ya. Tatiana Quispe Rojas. Presente, Alicia. Ya. Berta Salazar. Presente, Alicia. Ya. Viviana Salguero. Viviana Presente, Alicia. buen día. Winnie Anaí. Presente, Alicia. Ya. Jaime Beizaga. Presente, Alicia. Jimena Vilca. Presente, Alicia. Sol Daniela Villegas. Presente, Alicia. Ángela Zambrana. Presente, Alicia. ¿Alguien que haya llegado tarde, jóvenes? ¿Que haya ingresado tarde?
Ibarra, por favor, dice. Ibarra, a ver, un minutito, dame Ibarra, David o Fabio. Ya, listo. ¿Quién más? ¿Alguien más que ha ingresado tarde? Herbas, licenciado. Herbas, ya. Marilyn Herbas, ya. ¿Quién más? ¿Alguien más? Ya. Sí, dígame. Fabián, Maribel. Ya, ya, está bien. Sí, tu audio no está tan bueno tu audio. Pero ya, te estoy poniendo presente. Bien, jóvenes. ¿Alguien más para actualizar la lista? No se te oye nada, Maribel. No, está mal. El audio está un poco complicado. Ya, a ver. Hoy vamos a empezar a un nuevo capítulo que es Teoría del Consumidor. Capítulo 3, Teoría del Consumidor. Eso vamos a hacer ahora una parte teórica, ¿sí? Vamos a hacer porque tiene su práctica también esto. Ya les había dicho, microeconomía es más que en economía general la parte práctica. Hay poca teoría, pero también un poquito de teoría que tiene su teoría también la microeconomía. Ya, ustedes, bueno, ¿han dado ya algún examen hoy día? ¿Han dado examen? Estadística. Ah, estadística. De su clase. Después de estadística. Bien, estadística. Es importante, jóvenes, la estadística. Entonces, ojalá que les vaya bien, ¿no? Bien, entonces lo que les decía de este capítulo 3, es importante, teoría real, se había dicho creo en una ocasión, un poquito hay que entender esto de la demanda y la oferta, porque les había dicho, esta es la demanda, ¿no es cierto? Esto ya hemos hecho, pero valga la oportunidad para entrar a ese nuevo capítulo. Esto es la demanda. ¿Y quiénes son quiénes son los demandantes? Los consumidores, ¿no es cierto? Los demandantes son los consumidores, la gente que va a demandar un determinado bien en el mercado y además va a ir a satisfacer, ¿sí?, esa necesidad comprando los diferentes bienes que unos les van a satisfacer en mayor proporción que otros bienes, ¿no es cierto? Entonces vamos a ahondar, cuál es su mayor utilidad, digamos, comprando qué bienes tiene mayor utilidad el consumidor, mayor satisfacción, ¿sí? Entonces, eso ahora vamos a ver teoría del consumidor en este capítulo 3, que es la demanda, pues, demanda, ¿no es cierto? Entonces, en torno a eso radica este tema, ¿no es cierto? Porque después el próximo tema, el tema 4, vamos a ir a ver por la parte, ¿esto qué es? Esto es oferta, ¿no? Esta curva de aquí es la oferta, ¿sí? Entonces, ¿quiénes son los que ofrecen? Los productores, los empresarios son los que ofrecen los diferentes bienes y servicios que van a ir a satisfacer las necesidades de las personas, ¿no es cierto? ¿Sí? Entonces, otro tema, la teoría de la empresa se llama el capítulo 4. Entonces, el capítulo 3 y 4 lo vamos a ver. Por supuesto que no son cortos esos capítulos para el segundo parcial, ¿sí? Pero entonces es importante un poquito entender esto de los excesos y excedentes que en alguna ocasión habíamos hablado, ¿no es cierto? Cuándo es excedente en la oferta y cuándo es excedente en la demanda, ¿no? ¿En qué casos? Y les había dicho el equilibrio fundamental, porque también hay un equilibrio cuando vayamos a ver del consumidor. En este tema 3, equilibrio del consumidor, lo vamos a ver eso también, ¿no es cierto? Entonces, recordando un poquito lo que hemos hecho. Si esta es la demanda y esta es la oferta, este es el equilibrio, habíamos dicho, ¿no? Hemos hablado muchísimo del punto de equilibrio. ¿Y cuál es el punto de equilibrio? Donde demandantes y oferentes están plenamente satisfechos, unos de comprar y otros de vender a un precio determinado, como en este caso. Por ejemplo, a este precio de 3, ¿sí? Como está el equilibrio ahí, justo en la intersección de ambas curvas, de la demanda y la oferta, a este precio de 3,
¿no? Entonces, los compradores están satisfechos en comprar 6 unidades, por decir, ¿sí? Y los vendedores, los oferentes, la oferta, también están conformes en vender a este precio de 3, 6 unidades. Por eso se dice que es equilibrio, ¿no es cierto? Están satisfechos, están conformes a ese precio de 3, unos de vender y otros de comprar el producto, ¿no? En este caso, a un precio de 3, si voy a puntos pensiones, 6 unidades. Están plenamente satisfechos ambos, demandantes y oferentes, ¿no es cierto? Ofertantes, ¿sí? Ahora, ¿qué pasa si el precio por alguna razón tiende a subir? Sube a 4, ¿sí? Sube a 4. Esto es importante recalcar, ¿ya? Si los precios suben a 4, si se fijan, voy a hacer puntos suspensivos en ambas curvas, ¿vale? Sí, en la demanda y en la oferta. Si yo pongo puntos suspensivos aquí, esta es la demanda, ¿no? ¿Sí? Y choco con esta demanda y bajo aquí, entonces 3. Si suben el precio, los demandantes, ya hemos dicho eso, ¿no? Ley de la demanda, dependiente negativa. Los demandantes van a querer demandar menos unidades, ¿no es cierto? Ya no, a un precio de 3 demandaban 6 unidades. Sube el precio, quiero comprar menos, ¿no es cierto? Porque está más caro. Entonces, a un precio de 4, ¿sí? Demandan 3 unidades. ¿Ya? Demandan 3 unidades los consumidores. Pero si yo sigo en puntos suspensivos hasta la oferta, hasta aquí, hasta la oferta, ¿qué pasa? Que si el precio sube, los empresarios ofrecen más, ¿no es cierto? Esa era la lógica, ¿recuerdan? Relación directa, decíamos, ¿no es cierto? Si el precio tiende a subir, el empresario va a querer ofrecer más, por supuesto, para tener mayores ganancias. Lo contrario a la demanda, ¿no es cierto? En la demanda, si sube el precio, demandan menos, como estamos viendo en este caso. Si sube el precio a 4, si yo voy con puntos suspensivos hasta esta curva de la demanda, entonces se va a ofrecer o se va a querer consumir solo 3 unidades. Claro, ha subido el precio, ya no voy a querer 6, sino voy a querer consumir 3 unidades. Pero ¿qué pasa con los empresarios? Si yo, a este precio de 4, si yo sigo con puntos suspensivos hasta la altura de la oferta, hasta esa curva, entonces bajo aquí, entonces el empresario va a querer ofrecer 9 unidades, ¿no es cierto? ¿Sí? Entonces unos están queriendo ofrecer 9 unidades y otros están queriendo demandar solo 3 unidades. ¿Qué pasa? Hay un exceso de la oferta, claro. Unos quieren ofrecer 6 unidades, los empresarios, y los consumidores, como ha subido el precio, solo quieren 3. Entonces, ¿qué pasa? La oferta es mayor a la demanda, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué significa eso? Que hay un exceso de la oferta. Sí, hay un exceso de la oferta, claro. A este precio de 4, demandan 3. Si yo pongo, y si sigo con los puntos suspensivos hasta aquí, ofrecen a la oferta aquí 9 unidades. Hay un exceso en la oferta. Y si hay un exceso en la oferta, hay un excedente, ¿no es cierto? Hay mayor personas que quieren vender su producto y hay pocos demandantes. ¿Qué pasa? Que automáticamente hace que los precios nuevamente bajen, ¿no es cierto? Si hay harta oferta, los empresarios van a querer bajar los precios para, por lo menos, para cubrir sus necesidades, ¿no es cierto? O sus costos de producción. Entonces, ¿qué hacen? Nuevamente hacen bajar el precio. Entonces, ¿dónde baja? Nuevamente a 3. ¿Sí? A 3 nuevamente. Claro, si hay más oferta, bajan los precios, ¿no es cierto? Que demanda, es lo que les decía, ¿no? Uno va a mitad de semana a la terminal, ¿no? Hay harta oferta, los floteros están queriendo viajar, ¿no? Y hay poca gente que quiere viajar, claro, en una mitad de semana, en un miércoles. Entonces hay exceso de la oferta. Entonces, como vemos, ¿no? En las terminales, tanto les pongo ese ejemplo, a media semana va uno, ahí, por poco no nos agarran de la puerta y nos meten hasta sus oficinas para vender los pasajes, ¿no? Gritando a precios bajos. Claro, baja el precio. Si hay harta oferta y hay pocas personas que quieren viajar, e incluso con mitad de pasajeros en slots están viajando, ¿no es cierto? Y los precios tienden a bajar porque hay harta oferta. Entonces, lo mismo aquí, ¿no es cierto? Si el precio sube, la demanda va a demandar menos y van a ofrecer más, entonces hay un exceso en la oferta, hay un excedente.
entonces automáticamente los mismos empresarios hacen que bajen sus precios, bueno, nuevamente hasta llegar al equilibrio, ¿sí? Por lo contrario a eso. Si los precios tienden a bajar, a ver, vamos a suponer ese caso, de que los precios bajen de 3 a 2. Si se fijan, yo voy a ir con puntos suspensivos hasta aquí. ¿Qué curva es esta? La oferta, ¿no? Esta es la oferta. Voy con puntos suspensivos hasta aquí y bajo aquí, entonces los empresarios a un precio de 2 van a ofrecer solo 3 unidades en este punto de la oferta. Si el precio baja a 2, claro, si los precios bajan, los empresarios también quieren bajar su oferta. No van a querer ofrecer mucho porque están los precios bajos, ¿no es cierto? Y es así, ¿no es cierto? Es una relación directa. De parte de la oferta, bajan los precios, los empresarios quieren ofrecer menos, ¿no? Ahí como estamos viendo. Si del precio de equilibrio que es 3 bajamos a 2, entonces solo se van a ofrecer 3, los empresarios van a ofrecer 3 unidades a este precio de 2. Pero si yo sigo con puntos suspensivos hasta la demanda, hasta chocar con la demanda, fíjense, ahí, porque es la demanda, los demandantes van a querer comprar 9 unidades del bien. Claro, ¿no? Si bajan los precios, los consumidores quieren comprar más, los demandantes. Diferente a la oferta. Si bajan los precios, los oferentes van a querer ofrecer menos porque está barato su producto que están fabricando. Entonces ofrecen menos, fabrican menos y ofrecen menos, ¿no es cierto? ¿Sí? Entonces, ¿qué significa? Si los precios tienden a bajar, hay un exceso de la demanda. Claro, la demanda, si a un precio de 2, fíjense, se ofrece, aquí está la oferta, 3 unidades. Pero si yo sigo con puntos suspensivos, se va a demandar, bajo aquí, 9 unidades. La demanda es más grande que la oferta. Entonces, ¿qué significa eso? Que hay exceso en la demanda, porque la demanda es más, hay precios de 2. Entonces, ¿qué hay? Escasez del producto. Claro, la gente quiere comprar más su producto y hay poca oferta de ese producto. Entonces, ¿qué pasa? Que hay escasez, ¿no es cierto?, del producto. Todos están buscando mayor cantidad de comprar el bien y hay pocos demandantes, porque la demanda es mayor que la oferta. Entonces, ¿qué es? Hay escasez del producto, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Al ver eso, los empresarios, como hay más demanda, mayor es la demanda, entonces automáticamente hacen subir nuevamente el precio. Hasta 3, los oferentes hacen subir el precio. Lo que vemos en un fin de semana en la terminal. Uno va a la terminal un fin de semana, hay harta demanda, la demanda es mayor. Hay exceso en la demanda es mayor que la oferta, porque todo el mundo quiere viajar y no abastecen los floteros. Entonces, ¿qué hacen? Hacen subir los precios. Los mismos floteros, ¿no? Hacen subir los precios. ¿No? Fin de semana es así. Ya ni tenemos que ir a buscar los pasajes fin de semana y están los precios más altos. ¿No? ¿Por qué? Porque los empresarios, al ver que hay harta demanda de su producto, lo hacen subir el precio automáticamente, ¿no? Entonces, ese es el concepto que quiero que entiendan. Entonces, todo, bajen o suban los precios, siempre el precio siempre tiende a ir al equilibrio nuevamente. Siempre tiende a ir al equilibrio. ¿Sí? Ya les he dicho, si suben los precios, hay alta oferta, por lo tanto, los floteros van a bajar nuevamente al equilibrio. Por lo contrario, si bajan los precios, hay harta demanda, y si hay harta demanda, los floteros hacen subir sus precios de sus pasajes. Entonces, todo siempre llega a converger al equilibrio. ¿Sí? No solo en cualquier tipo de bien estamos hablando, ¿no es cierto? En cualquier tipo de bien. Entonces, siempre tiende a persistir el equilibrio. Siempre tiende a persistir el equilibrio. Baje por alguna circunstancia, suba o baje en los precios, pero siempre tiende al equilibrio. ¿Y qué es el equilibrio? Es una condición, por eso en el concepto de equilibrio dice que es una condición que en el tiempo tiende a estabilizarse, por decir, a ir al equilibrio. ¿Sí? ¿Y qué es el equilibrio?
donde los demandantes y oferentes están satisfechos, están conformes, digamos, ¿no? Unos y los otros en el equilibrio. ¿Ya? Entonces, era importante esto un poquito recalcar nuevamente antes de entrar a este capítulo 9, o diría este capítulo 3, que es teoría del consumidor, ¿sí? Que es netamente la demanda. Esta parte vamos a analizar, la parte de la demanda, de los consumidores. Y en el próximo capítulo, repito, vamos a ofrecer la oferta, esta oferta. ¿Quiénes son los que ofrecen? Empresarios. Y ese capítulo 4 se llama Teoría de la Empresa, ¿cierto? Entonces vamos a profundizar, eso es microeconomía. ¿Ya? Bien. A ver, bueno, hasta aquí habíamos dado el primer parcial, ¿no? El primer parcial, hay unos 2 o 3 alumnos que tienen nota de 15, pero no tienen que dejar la materia, jóvenes, no tienen que abandonar, ¿no? Porque el tiempo está pasando rápido, sin darse cuenta se van a aparecer el próximo año en tercer semestre. 8 semestres tiene la carrera, ¿no? Entonces, esta es un poco complicado y es un poco difícil, ¿no es cierto? Pero siempre hay un segundo parcial y hay un final todavía, ¿sí? O sea, ustedes saben, sobre 35 la nota mínima de aprobación es 18, ¿no es cierto? Los que tienen por debajo de 18 han reprobado, por si los que tienen por encima de 18 han aprobado, digamos, ¿no? Entonces, en cualquier materia, si tenemos todavía un segundo parcial y un examen final, ¿sí? Y es 2 igual, si es que alguien está con menos de 18, entonces puedes recuperar todavía, ¿no es cierto? Hay tiempo, no solo en esta materia, repito, en todas las materias, ¿sí? Bueno, nosotros estamos relativamente bien, solo que hay algunos que no han dado examen, 2 o 3 no han dado exámenes, bueno, por alguna razón, ¿no es cierto? Pero si es que por algún caso, entonces siempre tratar de hablar con el coordinador y ver cómo se soluciona, ¿no? Esos 2 creo que son 2 que no han dado, pero que han hecho sus trabajos. Yo tengo sus trabajos registrados, con 20 puntos de sus trabajos. Bien, ¿alguna pregunta, alguna consulta hasta aquí, jóvenes, para ya entrar a este capítulo 3, que es teoría del consumidor? Y les había dicho, ahí está, aquí está, les voy a presentar este capítulo 3. A ver, un segundito. Ahí está, teoría del consumidor, capítulo 3. Lo que les decía, vamos a analizar desde la perspectiva de los consumidores de la demanda. ¿Ya? Entonces, es un poquito teórico esto, pero es necesario, digamos, ¿no? Porque ya a partir del miércoles vamos a hacer su práctica, vamos a complementar con algo más de teoría y su práctica después, porque todo es práctico después. Hacemos algo de teoría y después todo es práctico. Nada complicado, como hemos estado haciendo nomás, ¿sí? Bien, teoría del consumidor, dice. Entonces, es una parte microeconómica, ¿no es cierto? Microeconomía es eso. Porque habíamos dicho que la economía se divide en 2, ¿sí? En una parte microeconómica y en una parte macroeconómica. Es lo que hemos hecho en economía general el anterior semestre, ¿no es cierto? Entonces, lo que hemos hecho es microeconomía, la primera parte en economía general, después hemos hecho una parte macroeconómica, ¿no? El ahorro, ingreso, inversiones, ¿no es cierto? Y la primera parte habíamos hecho teoría microeconómica. Demanda, oferta, precios, mercados, ¿sí? Entonces eso mismo vamos a ver ahora, vamos a profundizar más la parte microeconómica, porque esto de materia es microeconomía. Parece que no tienen macroeconomía ustedes, no se tienen esa materia de macroeconomía en su oferta curricular. Al siguiente semestre, dice. Sí, tienen macroeconomía. Entonces, al siguiente semestre van a hacer seguramente eso, ¿sí? La otra parte. Y de manera superficial, igual, ¿no? Entonces la microeconomía, su principal función es estudiar la demanda, va a ser la teoría del consumidor. Y la teoría, aquí se lo estoy poniendo, ¿no? Teoría del consumidor y teoría de la empresa. Demanda y oferta, ¿no? Bueno, por lo tanto, en este capítulo 3
vamos a estudiar todo lo que se refiere a los consumidores, ¿no? Cómo los consumidores van a satisfacer sus necesidades, qué preferencias tienen de un producto a otro producto. ¿Prefieren este producto o prefieren este producto? ¿Qué nivel de satisfacción les da un producto y el otro producto? ¿Sí? Entonces, las posibilidades de consumo que tienen. ¿Cuáles son esas posibilidades? Hay diferentes posibilidades de consumo, como también sus limitaciones. Hay limitaciones, ¿no es cierto? Y una de las limitaciones fundamentales es los ingresos, digamos, que pueden percibir las personas. Es una limitación fundamental, ¿no es cierto? ¿No? Los gustos también puede ser, ¿sí? Entonces, todo eso vamos a enmarcar en esta parte de teoría del consumidor, la utilidad, qué bien le es más útil, porque no es lo mismo, ¿no? De familia a familia o de persona a persona, ¿sí? Qué bien le da mayor utilidad que otro bien, ¿no? O a todos les da la misma utilidad consumir un determinado bien, ¿no? ¿No? Depende a los ingresos, las personas hay, para algunas personas, consumir algún bien le da mayor utilidad que consumir otro bien, ¿no es cierto? Un bien B, por decir. A otras personas, a otras familias, le da mayor satisfacción consumir el bien B que consumir el bien A, ¿no es cierto? Entonces, eso es la función, eso se va a ver cuál es más útil para las personas, ¿no? Y hay diferentes casos en eso, ¿no? Y eso vamos a ir analizando poco a poco, ¿no? Entonces, las personas deciden qué es lo que van a consumir, qué bienes van a consumir, de acuerdo aquí a su nivel de ingreso, ¿no? A sus riquezas, a lo que puedan tener, o a su renta, a sus ingresos, en resumen, ¿no es cierto? En adquirir para satisfacer sus propias necesidades los diferentes bienes que ofrecen los empresarios en el mercado, ¿sí? Entonces, el objetivo de los consumidores, de las familias, es tener mayor grado de satisfacción en la compra de los diferentes bienes, ¿no es cierto? De escoger los diferentes bienes que le dan mayor satisfacción, ¿no? Porque sería irracional, porque habíamos dicho, ¿no? Sería irracional que una persona quiera comprar algo que no le gusta, ¿no es cierto? Irracional, ¿no es cierto? Irracionalidad. Entonces, algo que no le gusta va a querer comprar más o menos, más, ¿no es cierto? Y algo que le gusta va a querer comprar menos, no. ¿Sí? De acuerdo a sus ingresos que tengan, lo que le conviene o lo que le satisface más, va a comprar este bien A que este bien B, ¿no? Entonces, los consumidores ven su grado de satisfacción, lo que sea lo más posible el grado de satisfacción, ¿cierto? Entonces, por eso es que los consumidores demandan los diferentes bienes y servicios y el objetivo fundamental, voy a poner aquí con subrayador, su objetivo fundamental es satisfacer sus necesidades, pues. Y por supuesto, satisfacer sus necesidades o saciar sus necesidades, ¿no? Entonces, ¿cómo va a distribuir su renta la persona, las familias, cómo van a distribuir sus ingresos en la adquisición de los diferentes bienes que le vayan a satisfacer más, ¿no es cierto? Que maximicen su utilidad. Igual, cuando vayamos a ver de la teoría de la empresa, la oferta, los empresarios también quieren satisfacer su utilidad, ¿no es cierto? O su beneficio, en este caso no. Los consumidores satisfacen su utilidad, ¿sí? Maximizan su utilidad, ¿no? Comprando, consumiendo algún bien uno sobre el otro. Mientras que los empresarios satisfacen sus beneficios, vendiendo los diferentes bienes y servicios, ¿no? El empresario satisface sus beneficios, mientras que el consumidor satisface o maximiza su utilidad. Eso vamos a ver más adelante. Hay una parte donde explica con mayor precisión esta parte que estamos hablando, ¿no es cierto? Pero por cada lado, en este tema, vamos a ver la satisfacción, maximizar la utilidad del consumidor. Y en el otro tema, maximizar el beneficio también del empresario. Como se ve, no es nada complicado eso, ¿ya?
Bueno, entonces el consumidor tiene que entrar en equilibrio, ¿no es cierto? Al consumir los diferentes bienes que puedan ir a satisfacer sus necesidades. Entonces, cuando lo llamamos, cuando está el consumidor en equilibrio, ¿sí? Es en aquel punto, dice, donde el consumidor encuentra su mayor utilidad a determinados precios y a una renta dada, ¿no es cierto? Entonces, con su renta y viendo los precios, ¿cómo puede maximizar su utilidad? Porque es el objetivo, ¿no es cierto?, de las personas, de los consumidores. Con el dinero que tengo, ¿sí? Tratar de comprar lo que más me vaya a satisfacer, los bienes que más me van a satisfacer. Ya les he dicho, no es lo mismo una familia que otra familia, ¿no es cierto? Una familia encontrará su máxima satisfacción, por decir, consumiendo, no sé, carne de pollo, por decir. ¿No? Otra familia alcanzará su máxima satisfacción consumiendo carne de, no sé, de chancho, de res, ¿sí? Con los ingresos que tengan. Entonces no es lo mismo, ¿no es cierto?, de familias o de personas. Entonces, el consumidor encuentra su mayor utilidad de acuerdo a los diferentes precios y el ingreso que tenga, ¿no es cierto? Cuando entra en equilibrio, cuando ese ingreso, esa renta que tenga, ¿sí?, le vayan compren bienes que le vayan a satisfacer o que le tengan mayor satisfacción. Por eso el concepto de utilidad, pues aquí les he puesto, ¿no? ¿Qué es la utilidad al final? ¿Qué es la utilidad? ¿Por qué decimos maximizar su utilidad? El consumidor tiene que maximizar su utilidad comprando los diferentes bienes, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué es la utilidad? Es el nivel de satisfacción que tiene, ¿no es cierto?, una persona cuando consume un bien. Le es útil, ¿sí?, ese bien que está comprando. Entonces, todas las personas cuando consumen bienes y servicios, lógico, ¿no es cierto? Si yo voy a consumir bienes y servicios para satisfacer mi necesidad, ¿no es cierto? Cualquier persona hace eso, ¿sí? Entonces, a eso llamamos utilidad, ¿sí? Cuando uno satisface cualquier bien, está satisfecho al consumir y es útil ese bien. Además, que tiene que ser útil, ¿no es cierto? Bien, otro, las preferencias del consumidor. ¿Cuáles son las preferencias del consumidor? ¿Sí? ¿Qué bienes le otorgan mayor satisfacción? Nuevamente estoy repitiendo esto. No es lo mismo para una persona, a una persona le puede gustar, le puede satisfacer, ¿sí? Puede maximizar su utilidad y satisfacer comprando carne que otra persona comprando pollo, ¿no es cierto? Entonces es importante eso, ¿ya? Y además, de acuerdo a su presupuesto, ¿no es cierto?, a su dinero, a la renta que tenga, ¿sí? Ahora, ¿qué elementos son principales para comprender la conducta del consumidor? ¿Sí? ¿Cómo es eso? Las posibilidades de consumo. ¿Qué posibilidades tiene de consumir los diferentes bienes y servicios? Entonces, ¿de qué va a depender? Del ingreso, fundamentalmente. ¿Sí? Principalmente, ¿no?, del ingreso. De acuerdo a mi ingreso, yo tengo una posibilidad de consumir más o menos de los diferentes bienes, de los ingresos de las personas. También hay otras variables de los gustos, de las preferencias, ¿sí?, del conocimiento de los precios de los bienes sustitutos. Bueno, hay una serie de posibilidades de consumo, ¿no es cierto? Pero fundamentalmente del ingreso, ¿no? De acuerdo al ingreso, yo mis posibilidades son mayores o menores, ¿no es cierto? Otro, el supuesto de preferencias. ¿Cuál es la conducta del consumidor? Ya habíamos hablado, la racionalidad, ¿no? Las personas tienen que actuar racionalmente, ¿no es cierto? ¿Qué significa eso? Actuar racionalmente. Entonces van a actuar con racionalidad, adquirir un bien sobre otro bien, ¿no es cierto? ¿Qué le satisface más? Ya les he dicho, no puede comprar un consumidor algo que no le gusta, ¿no es cierto? Por ejemplo, o algo que su ingreso no le alcance a comprar eso. ¿No? Entonces, la racionalidad es eso, ¿no es cierto?
qué es lo que le conviene o qué le va a dar mayor utilidad, qué bien le va a dar mayor utilidad, ¿sí? Y que va a satisfacer sus necesidades, ¿no es cierto? Claro, si satisface sus necesidades, va a tener un bienestar, ¿no es cierto? La persona. Satisfaciendo mis necesidades, yo tengo un bienestar, ¿no es cierto? Entonces, el concepto es racionalidad. Y además, gastar, digamos, lo que uno tiene también, ¿no es cierto? Racionalmente. ¿Ya? Entonces, eso es uno de los objetivos, o diré, es uno de los supuestos de preferencia, la racionalidad, ¿no? El consumidor tiene que actuar racionalmente en la adquisición de los diferentes bienes y servicios. Otro supuesto, la limitación, no, las limitaciones del consumo. Hay varias limitaciones, ¿no es cierto? ¿Cuáles son esas limitaciones del consumo? Uno, el tiempo. Uno no puede querer comprar todo al mismo tiempo, ¿no es cierto? De acuerdo a lo que necesita y de acuerdo a sus ingresos. El tiempo es una limitante, ¿no es cierto? No podemos comprar todos los bienes al mismo tiempo. Por eso ahí entra el concepto de racionalidad. Yo compraré lo que más necesito, ¿no es cierto? Lo que más me va a satisfacer mi necesidad, lógico. No voy a comprar algo que no necesito, no me es útil, no va a satisfacer. Entonces trato de buscar, a partir de mis ingresos, ¿sí? Trato de buscar lo que más necesito, ¿no? En el tiempo. Seguramente dejaré para de aquí a una semana, 2 semanas, comprar otra cosa. Entonces no podemos agarrar y comprar todo al mismo tiempo, porque hay restricciones también, mi restricción presupuestaria, ¿no? Mi dinero, ¿no? Lo que les digo, los ingresos, ¿no? El individuo va a gastar para sus ingresos de acuerdo a lo que necesite, ¿no es cierto? Y de acuerdo a lo que le vaya a satisfacer más, pues no estaría actuando irracionalmente, ¿no es cierto? Claro, los ingresos, el dinero tengo que repartir bien, ¿no? De acuerdo a una restricción presupuestaria, de acuerdo a mi ingreso, yo no puedo sobrepasarme, ¿no es cierto? Es como en la economía les había dicho, ¿no es cierto? El déficit fiscal que hay, creo que habíamos hablado de uno en el anterior semestre. Los gobiernos no pueden gastar más de lo que ganan, de sus ingresos, ¿no es cierto? Sí, pero en la realidad, en algunos casos, hay gobiernos, hay países que están gastando más de lo que se están endeudando, ¿no es cierto? Se endeudan. Si gastan más de lo que recaudan, ¿sí? Si gastan más de lo que recaudan, entonces hay un déficit, ¿sí? Y que puede incrementar la deuda externa, el gobierno está viviendo lo que se prestan. Es complicado eso, ¿no es cierto? Ya, entonces es igual esto de las unidades familiares. Tienen que gastar de acuerdo a su ingreso, ¿no es cierto? De acuerdo a su ingreso. No pueden gastar más de lo que ganan. Si no, ya están desequilibrando, ¿no es cierto? Ya se están prestando dinero, ¿no? Se están endeudando. Y eso no es bueno, ¿no es cierto? Igual en los países. Bien, jóvenes, se nos va a cortar el Zoom. ¿Alguien que ha ingresado tarde? Rapidito. Después vamos a continuar. ¿Alguien que ha ingresado tarde? Yo le hice, por favor, Anaika. Aika, listo. ¿Quién más? Se nos va a cortar el Zoom. Quispe Gutiérrez Jocelyn, por favor, Lice. Gutiérrez Jocelyn, ya. Gutiérrez Jocelyn, Quispe. Listo, ¿quién más? ¿Alguien más? Ya, dentro de un momentito que grabe este Zoom, les mando el nuevo link para ingresar nuevamente, ¿ya? Hasta dentro de un momentito, por favor, jóvenes. Después ingresamos nuevamente.